Hoy desde la calle Real, una entrevista con el artista contemporáneo Adán Vallecillo, un reportaje realizado con miembros de la comunidad LGTBI y su derecho por el reconocimiento de la identidad de género y la agenda cultural de la semana. Hoy en la entrevista hablaremos con un artista visual contemporáneo que ha expuesto fuera y dentro de Honduras. Conozcamos a Adán Vallecillo. Es una colección suiza. Se llama, es la colección Daros, pero tienen Daros Latinoamérica también. Adán Vallecillo es un artista contemporáneo nacido en Danlí, El Paraíso, en 1977. Su carrera artística incluye decenas de exhibiciones individuales y colectivas, así como varias conferencias y talleres en América Latina, el Caribe, Europa y los Estados Unidos. Cuando tuve conciencia del mundo, no sé con certeza en qué momento fue. Sí recuerdo ese momento, no lo puedo ubicar, digamos, en qué momento de mi infancia ocurrió, pero desde el momento que ocurrió yo sentí como esa pasión por la dimensión estética, digamos, de la vida, ¿no? Que se manifiesta como se manifiesta en la mayoría de los niños, ¿no? En las primeras expresiones gráficas, el dibujo, ¿verdad? El modelado, con barro, con plastilina, El arte es algo que está implícito en nuestra naturaleza humana, ¿no? Es fundamental para cualquier ser humano, independientemente si te vas a dedicar a eso o no. El mundo sería... ni puedo imaginar cómo sería el mundo sin esa necesidad, ¿verdad?, estética, que es una necesidad espiritual también. Todos los seres humanos tenemos necesidades espirituales y por eso el poder de la religión, ¿verdad?, también. La religión ha sido históricamente, ¿verdad?, el contexto en donde se han desarrollado también todas estas prácticas estéticas, ¿no?, de rituales. Ese contacto, ¿verdad?, primigenio que tenemos, ¿no?, con lo que no se puede explicar. Entonces el arte y la religión tienen ese punto en común. Crecí en un entorno familiar muy amoroso. Creo que eso tuvo una gran influencia en la seguridad que como niño yo podía desarrollar. Siento que las motivaciones que yo recibía y los estímulos que yo recibía de mi entorno inmediato, en aquel momento quizás no se sobredimensionaba, ¿verdad?, cómo eso podía afectarme en mi vida, ¿no? Y claro, en algún momento la familia se preocupa, ¿no?, porque fue una familia que estimuló mi creatividad, que me incentivó a convertirme en un artista, pero que luego vienen como esas preguntas que todos los padres se hacen, ¿no? ¿Y mi hijo de qué va a vivir? O sea, de esto pues es muy difícil, ¿verdad?, sobrevivir, ¿no? Y bueno, mi papá, que era un gran bohemio, fue alguien que me estimuló mucho, fue un apoyo moral muy importante, que me dio mucha seguridad también. Y mi madre, pues más exigente, ¿no?, más preocupada como por esas necesidades materiales que en algún momento pues tenía que enfrentar, ¿no?, en la vida. Fue más estricta, pero también el estímulo que yo recibí de ella en cuanto a ser muy exigente en lo que hacía y prepararme y estudiar, es algo que se lo debo a mi madre, ¿no? El que ella haya insistido, por ejemplo, para que hiciera una carrera universitaria, independientemente de cuál fuera, ¿no? Y que hoy en día mi trabajo no tendría ningún sentido sin esa formación sociológica que recibí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Yo tengo una formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que entré siendo un niño prácticamente a los 14 años, y posteriormente realicé estudios de sociología en la Universidad Autónoma. Y luego descubrir la sociología fue para mí una experiencia
muy placentera. Llegó un momento que ya no me importaba tanto, ¿verdad?, el hecho de concretar una carrera universitaria, porque encontré en la sociología unos estímulos intelectuales que alimentaban mi propio proceso como artista y me hizo también desarrollar una pasión por una disciplina del conocimiento que antes a la cual no tenía acceso, ¿no? Yo diría que la sociología es fundamental para mi proceso de crecimiento, ¿no? También se produjo ese quiebre, ¿no?, entre el arte moderno y el arte contemporáneo en aquel momento, ¿no? Y yo fui parte también de ese proceso de transición, ¿no?, de artistas de la llamada generación de los 90, ¿verdad?, como Xenia Mejía, Santos Arzuquioto, Regina Aguilar, César Manzanares, Bayardo Blandino, Armando Lara, ¿verdad?, que es la generación previa que inició este proceso, digamos, de ruptura, ¿no?, en donde ya la pintura deja de ser el medio hegemónico del arte hondureño y ya los artistas nos volcamos a experimentar con el espacio, con la escultura, con el video, el performance, ¿no? En la manera de abordar el material o los objetos con los que trabajo, a mí me interesa es la carga sociológica del objeto, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, me interesa mucho rastrear de dónde proviene ese material y qué connotaciones sociológicas tiene. El hecho de trabajar con caucho, por ejemplo. La misma investigación de trabajo con el material me lleva a viajar a Perú y hacer una investigación en Iquitos. Iquitos es una ciudad en medio de la selva, es la ciudad aislada por tierra más poblada del mundo y es una ciudad que surge a partir de un movimiento económico a finales del siglo XIX por la explotación del caucho, ¿no? Hay incluso una película que se llama Fitzcarraldo, ¿verdad?, que ilustra como de una manera bien especial esa etapa, ¿no?, y todos estos conflictos también con la misma idea de progreso y de modernidad, la idea de desarrollo, que son temas que son muy sociológicos, que a mí me interesan muchísimo, ¿no?, y que están presentes en el material. El material, para mí, la carga sociológica que tiene el material es fundamental tanto en el proceso de investigación como en el resultado que me interesa generar, ¿no? Y de ahí pues ese peso, digamos, sociológico que tiene mi trabajo. En cuanto también a las técnicas de investigación, las técnicas de investigación del proceso que yo pongo en práctica son técnicas de investigación de la sociología, de las humanidades, ¿no? Por ejemplo, hacer trabajos de estudio de campo, ¿verdad? Entrevistas, trabajo de revisar datos estadísticos, la influencia también de la misma teoría sociológica, ¿verdad? Los clásicos de la sociología son referentes importantes también dentro de todo lo que ha sido ya el proceso general de trabajo que he llevado todos estos años. Hay un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman que ha estudiado mucho, ¿verdad?, el capitalismo contemporáneo, neoliberal, y él tiene un libro que se llama Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias. Y en ese libro Zygmunt Bauman estudia los mecanismos que el sistema económico capitalista tiene para desechar seres humanos, ¿verdad? Parte del concepto de ejército industrial de reserva de Karl Marx, pero lo trae a las situaciones contemporáneas, ¿verdad?, de la economía capitalista. Y en ese libro analiza desde una dimensión muy, muy sociológica el mecanismo del vertedero, ¿no? Estas lógicas, ¿verdad?, de cómo los seres humanos desechamos cosas, ¿no? Y eso lo aplica y lo lleva a la dimensión social y humana, ¿no? Cómo el mismo sistema, ¿verdad?, expulsa y saca de circulación
miles o millones de seres humanos que están condenados, ¿verdad?, a vivir tras generaciones en una situación marginal, ¿verdad?, o casi como de desechos, ¿no? Es la gente que no logra participar, digamos, de los procesos de la economía de una sociedad, los excluidos, los parias, ¿no? Esas lecturas me llevan a hacer una investigación directa y trabajos de campo en algo que yo le he denominado turismo de vertedero, ¿no? Que cuando vas a un país, al lugar que menos se te ocurre ir es al basurero. Y en los últimos 10 años he realizado este proyecto de investigación a partir de esas teorías de Simon Bauman, en donde yo voy al vertedero, ¿verdad?, como espacio de estudio. Hago una recolección de pigmentos dentro de ese vertedero y luego creo estos pantones, ¿verdad? Un pantone es lo que te dan en la ferretería cuando vas a comprar pinturas, estas gamas de colores que escoges para el color de la habitación, de la casa, del exterior. Pues yo creo estos pantones directamente en la pared con pigmentos sacados del vertedero. Y es un proyecto que inició en República Dominicana, en Santo Domingo. Luego se realizó en la Ciudad de México. Después en Curitiba, en Brasil. En Cartagena de Indias, en Colombia. En Venecia y en Tegucigalpa. Por ejemplo, Curitiba en el Brasil es una ciudad ejemplar en el manejo de desechos sólidos, ¿no? Y cuando me invitaron a hacer el proyecto, una de las grandes preocupaciones de los curadores era que dónde yo iba a encontrar material para mi trabajo. Y les preocupaba mucho de que el proyecto fracasara, ¿no? Y resulta que me encontré con una situación allá en Curitiba que la misma gente de las ciudades conoce, ¿no? Porque a nosotros lo que como humanos nos interesa únicamente deshacernos de la basura, ¿verdad? Pero tener conciencia o una preocupación de a dónde va esa basura es algo que muy pocas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene en el ambiente? Y logré tener acceso a un vertedero en Curitiba, en un lugar apartado, como la mayoría de los vertederos están fuera de las ciudades, en medio de una selva tropical hermosa, en donde esa idea de ciudad ejemplar, porque uno llega a Curitiba y parece más una ciudad europea, limpia, ¿no?, muy ecológica, te cambia la visión de eso, porque ese vertedero estaba diseñado para usarse durante 12 años y se usó durante 22 años. Y no solo en ese relleno sanitario no solo se colocaron materia orgánica, sino también desechos sólidos de diferente procedencia. Ya ahí eso te cambia, digamos, la visión que podés tener como de una ciudad ejemplar, ¿no? Entonces yo ahí trabajé con un lodillo de una laguna de sedimentación, y donde se puede ver como, digamos, todo este proceso a través de un video y de la pintura realizada directamente en el museo. Se presentó en el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba para la Bienal de Curitiba. Y por ejemplo, esa pieza, el resultado es diferente a la Ciudad de México, donde me prohibieron el ingreso a los vertederos oficiales, porque también la basura representa un gran negocio. Es uno de los negocios más rentables. Y la gente que trabaja con basura lo sabe. O sea, hay gente que ha erigido fortunas millonarias a partir del trabajo con la basura. Entonces son espacios de confinamiento y de seguridad bastante difíciles para tener acceso, ¿no? Entonces en México, donde han habido incluso desastres ecológicos a partir de la basura y donde hay unas mafias de la basura también, no me permitieron trabajar dentro del vertedero. Entonces trabajé en vertederos ilegales o en vertederos de los mercados. Finalmente, digamos, el resultado fue mucho más colorido, fue a partir de trabajo mucho más orgánico que en Curitiba, ¿no?
Adán Vallecillo asume el arte como una herramienta de conocimiento y una excusa para propiciar la reflexión y el debate crítico, valiéndose de la carga social y estética presente en las relaciones con el mundo. Si tu pregunta me hace pensar en la etapa en la cual comienzo a trabajar directamente con objetos, digamos, es una etapa muy objetualista, ¿no? de mi proceso. Y una vez más, del objeto lo que me interesa, digamos, son las connotaciones sociológicas que puede transmitir o evocar, ¿no? Por ejemplo, ese periodo coincide con lecturas muy puntuales que dieron origen también a proyectos muy específicos a partir de este trabajo con objetos. Estoy hablando entre el año 2005 y el año 2009 más o menos, en proyectos como Panópticos, que fue esta muestra que se realizó en el 2005 en el antiguo local de Galería Portales, donde hay algunas piezas también aquí de esa exhibición, en donde se puede ver como un periodo de transición entre el trabajo figurativo, digamos, y el trabajo más objetual, ¿no? Como esas piezas de los arbolitos, ¿no? Esas piezas también son del 2006, se llaman nodrizas, y coincide también con que en aquel momento en la carrera de sociología estaba estudiando esta vertiente cuantitativa de la sociología, ¿verdad? Más funcionalista, más de estadísticas. Y me interesó como trabajar a partir de ciertos indicadores cuantitativos, sociales, ¿no? Como la canasta básica, ¿verdad? El umbral de la pobreza, ¿verdad? Las necesidades básicas insatisfechas, que son como son indicadores sociales cuantitativos que no dan cuenta de la realidad social, que la reducen también a cifras, ¿no? Y que no ponen en evidencia otros aspectos de índole cualitativo también, ¿no? Que son necesarios para entender la realidad social. Y digamos, este cuestionamiento a la sociología cuantitativa es lo que me lleva a realizar estas piezas, ¿no? En donde hay un cuestionamiento a la métrica social, ¿no? A la idea de medir el hambre, de medir la pobreza. Y creo que ese enfado o esa inconformidad, digamos, con esta visión reduccionista de la realidad del mundo fue lo que me llevó a hacer estas piezas. Pero volviendo a tu pregunta, un ejemplo muy claro de cómo a partir de un objeto se puede generar un proyecto en mi proceso, que también es a partir de esas inquietudes sociológicas. Estoy en una ferretería. Cuando trabajaba con objetos, muchos de mis materiales de trabajo eran herramientas, cosas compradas en la ferretería. Y estoy en una ferretería en Alemania buscando material para mi trabajo y me encuentro con este martillo. Este martillo es un martillo poco funcional, ¿verdad? Porque la parte de lo que llamamos la uña para sacar el clavo ha sido sustituido, ¿no? Por un destapador. Así era. Así es originalmente. Así es, o sea, no es que no es algo que te alteraste. Yo no lo alteré, es así, ¿no? Y fue un objeto que me perturbó mucho. Eso fue en el 2007. En el 2012 me invitan a hacer una muestra personal en Exterés Arte Actual, en un ex convento en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo. Y cuando recibo la invitación, pues se plantea el reto de reflexionar qué es lo que puede funcionar mejor ahí en ese espacio. Y decido que voy a hacer un proyecto en donde las piezas dialoguen a partir de la relación trabajo y ocio. ¿Cómo llego a esa conclusión? Gracias a este martillo. Porque este martillo
es un objeto que contiene dos dimensiones que en la sociedad moderna y en las sociedades occidentales aparecen como opuestas, ¿no? Una cosa es el trabajo y otra cosa es el ocio, y la recomendación es no mezclar esas cosas, ¿no? Entonces decido hacer una performance con este martillo, la pieza se llama martillo y yunque, que son símbolos de trabajo en muchos de los escudos de los países, ¿no? El martillo y el yunque son símbolos de trabajo. Nuestro escudo nacional tiene un martillo y un yunque también. Y la performance consiste en que los asistentes a esta especie como de fiesta participan destapando cervezas con el martillo y luego aplastan la chapa de la cerveza y la clavan en una pared, ¿no? Entonces un objeto que contiene, digamos, esas dos polaridades de la vida es lo que permite no solo generar toda la articulación de la exhibición. Presenté otras piezas también ahí donde se abordaba la relación trabajo y ocio, pero también genera esta performance, ¿no? En donde digamos el objeto se activa, ¿no? Es usado. Qué genial. Solo paréntesis, ¿y cómo reaccionó la gente? Pues algunos cuando ya estaban borrachos se daban en los dedos, ¿no? Y esa parte era divertida, ¿no? También es curioso también porque se generan como unas interacciones que para mí en términos, digamos, sociológicos son descubrimientos. Por ejemplo, los empleados de la institución no pueden tomar mientras están trabajando. Y estaban ahí, ¿verdad? Viendo a esta gente de la comunidad del arte, ¿verdad? Tomando y haciendo como esta obra y ellos no podían tomar. Hay un video de ese proyecto y cuando salimos de la exhibición están reparando la calle de enfrente, trabajando con martillos, sacando los adoquines y tomando los albañiles porque la fiesta terminó en la madrugada. Entonces para mí como todas esas cosas que se generan ahí in situ también son descubrimientos que solo a través del arte se pueden generar. Digamos, la sociología pues es una herramienta también, ¿verdad? Crítica, de reflexión, de aproximación a la realidad, al mundo, pero hay cosas que solo el arte puede generar, ¿no? Y creo que también ahí radica una de las cualidades de las artes, ¿no? El proyecto se llama Materia Remota. Es un proyecto que estoy trabajando con el curador y politólogo guatemalteco Pablo Ramírez. El concepto viene de una propuesta que Pablo hace a partir del uso y la preponderancia que tiene el material en mi trabajo, ¿no? Y se refiere o proviene más bien de estas reflexiones de la filosofía griega, ¿verdad? De ese elemento común a todo lo que existe en el mundo, ¿no? De esa búsqueda de ese elemento común, de esa materia remota que está presente en toda la materia, que lleva a los filósofos griegos a preguntarse, ¿verdad? Y al descubrimiento del átomo, de la molécula, o si hablamos de una historia más contemporánea, el ADN, digamos, qué connotaciones tiene el hecho de trabajar sobre la idea de materia remota, ¿no? Ya sea tierra, sea caucho. Yo trabajo con materias primas, pero también con materias manufacturadas. Y esa es una lección muy consciente. Otra vez viene de una influencia de una teoría económica, ¿verdad? La teoría del intercambio desigual de Samir Amin, que es un economista
egipcio, que plantea que lo que genera la pobreza y el subdesarrollo en el mundo es la existencia de países industrializados, productores de materia manufacturada, y países, ¿verdad?, no industrializados, productores de materia prima, y cómo esa relación o esa, digamos, ese estigma, ¿verdad?, y esa imposición de esa división de condenar a unos países, ¿verdad?, a ser productores de materia prima que se usa para procesar y manufacturar materia industrializada, ¿no?, genera ese desequilibrio y esa desigualdad social en el mundo, ¿no? En el caso de materia remota, lo que se está presentando en el Museo para la Identidad Nacional es una serie de piezas trabajadas a partir del caucho, y también otras piezas como un trabajo que hice en el lago de Amatitlán, en Guatemala, en donde realizo estos dibujos a partir de la hidrilla, que es esta especie de alga que cubre el lago Amatitlán y que se reproduce a partir de los niveles. Cuando se elevan los niveles de contaminación del lago, la hidrilla se reproduce con más facilidad y impide la vida acuática, ¿verdad?, dentro del lago, porque bloquea la luz. Yo usé esa hidrilla como un pigmento para hacer estos dibujos, ¿no? Entonces, una de las piezas que se va a presentar ahí. También otro proyecto que realicé en Haití sobre la geofagia, y otro proyecto que forma parte también de sedimentos, que fue este proyecto que hice en la Ciudad de México, del cual estaba hablando, de la relación trabajo-ocio, en donde en el Zócalo de la Ciudad de México la gente es invitada a masticar chicle de colores y a pegarlo en una tarima. Básicamente, digamos, estos son como las dos vertientes de esta exhibición de materia remota. Es un proyecto que llevo preparando 3 años, ¿verdad?, para hacer esta exhibición acá en Honduras. La última exhibición individual que tuve fue en el 2012, aquí. Y siempre me gusta como tomarme el tiempo, ¿verdad?, para preparar los proyectos que hago aquí en Honduras. Sobre todo tiene una ventaja el hecho de que no sea un espacio, de verdad, cultural tan dinámico como el que uno puede tener, ¿verdad?, en contextos como el de la Ciudad de México o otras ciudades en Europa, Estados Unidos, y eso te da tiempo como para poder preparar con antelación los proyectos, porque paralelo a eso, ¿verdad?, hay también una presión por hacer y presentar cosas que no se puede, no puedo abandonar, digamos, eso que ya forma parte de una dinámica de trabajo personal y que es lo que permite que mi trabajo se difunda, se vea afuera. Entonces me toca trabajar paralelamente, digamos, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando unas piezas para la Feria del Iste en Basilea, en Suiza, y también otro proyecto para la Bienal de Cuenca en Ecuador, que también va a ser una investigación de campo que voy a hacer ahí en una comunidad indígena, y haciendo como varias cosas a la vez. En mayo, la comunidad LGTB recorrió hacia el Congreso Nacional para presentar su reforma de ley al Código Penal para que sean reconocidos sus derechos de identidad de género. El Centro de Arte y Cultura acompañó este recorrido y hablamos con varios de los integrantes de esta comunidad. Veamos lo que sucedió.
Bueno, hoy es 17 de mayo, a nivel internacional se conmemora la lucha contra la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, el Día contra la homo, lesbo y transfobia. Como parte de la vinculación Una Sociedad, el Centro de Arte y Cultura viene trabajando con la comunidad LGTBI desde el año 2013. El fin de este vínculo es generar un espacio de respeto y apertura a esta comunidad. En Honduras no existe el Día Nacional contra la Homofobia y esa es una de las exigencias que hacemos cada 17 de mayo al Estado. Y lo que estamos aquí es expresándonos, hablando en el tema de la violación de derechos humanos, los crímenes de odio principalmente de los hombres y mujeres de la diversidad sexual y haciendo una visibilidad a la sociedad en general que se dé cuenta que somos personas productivas de este país y que también somos sujetos de derechos. ¿Cuáles son los retos que tiene la comunidad? Pues una es poder tener de que las políticas públicas nos puedan agregar, porque no somos su prioridad, la verdad, eso es lo que hemos notado. Están los derechos como seres humanos que somos, pero no como comunidad LGTB, ¿verdad? Esto va poco a poco, por eso esta es una de nuestra visibilización prácticamente, porque hemos logrado lo que es el artículo 321, cosa que nos lo han querido quitar prácticamente, porque antes solo era por género y ahora tenemos por orientación sexual. Entonces todo lo que va relacionado con lo que es comunidad LGTB, por lo general lo quieren quitar. ¿Qué es lo que le están solicitando al Estado de Honduras? De que se nos pueda tomar en cuenta con lo que es políticas públicas, de que se nos pueda tomar en cuenta como comunidad, no solo por lo que es derechos humanos, ¿verdad? Porque si miramos no se cumplen prácticamente, se nos violenta lo que es el derecho a la vida, lo que es derecho a la educación, lo que es derecho al trabajo, no digamos por orientación sexual, ¿verdad? Y lo que es identidad de género, que si ustedes pueden acompañarnos también en el Congreso Nacional nos van a estar esperando por lo que es la ley de identidad de género, que es una de las que se ha estado luchando, que ojalá pues ya la podamos lograr y eso sería uno de nuestros máximos logros. Bueno, la ley de identidad de género es el marco jurídico de referencia, ¿verdad? Donde lo único que se está exigiendo es que se reconozca un nombre asumido de acuerdo a la identidad de género de las personas trans. En este ámbito reconocemos lo que son hombres y mujeres transexuales o transgéneros. Lo que es las políticas públicas, pero igual, ¿verdad? Esto vendría a reconocer lo que son derechos, a no usar el nombre legal que usted tiene por su condición de haber nacido como hombre o mujer biológicamente, sino que a su propia apariencia o propia imagen, y que usted decida qué nombre puede utilizar, ¿verdad? Esto de acuerdo a un proceso que ya lo establece el proyecto de ley. Hasta la fecha van 177 casos alrededor y casos que no han sido judicializados. Entonces hoy nos lanzamos a la calle a conmemorar el Día de la Lucha contra la Homo, Lesbo y Transfobia, y en marco de este día pues nosotros como trans estamos exigiendo al Estado, ya que un Estado que está en vías de desarrollo es el que reconoce la identidad de género de las transexuales. La responsabilidad del Estado y ustedes dicen, pero la impunidad también. La justicia es responsabilidad del Estado. La impunidad también. La
vos tenés derechos, yo también tengo derechos. Porque vos tenés derechos, yo también tengo derechos. Porque vos tenés derechos, yo también tengo derechos. Nosotros a diario recibimos la discriminación al momento que queremos optar por un empleo. Aquí hay muchas que son doctoras, abogadas, muchas que son enfermeras, muchas que son profesoras y solo tienen sus títulos colgados en la pared porque realmente no van a ejercer nunca hasta que haya un compromiso de parte del gobierno de mejorar la calidad de vida de esta población que nos han colocado en situación de vulnerabilidad, pero más que todo es parte del Estado seguirnos colocando en situación de vulnerabilidad. Entonces, un paso o que se puede para romper este estereotipo que tenemos a diario la comunidad hondureña es esta ley, entonces. Así es esta ley. Queremos dejar claro que nosotras en ningún momento queremos ser diferentes a los demás. En ningún momento nosotras queremos pedir derechos especiales, solo los derechos que por hondureñas y hondureños nos corresponden. El simple hecho a la vida, el simple hecho a la circulación, el simple hecho a la libre locomoción, que son violentados día a día por los mismos entes que son prestadores de justicia, son prestadores de seguridad, que son los que a diario vemos que violentan nuestros derechos como mujeres transsexuales. Cada mayo el Centro de Arte y Cultura abre sus puertas y presenta Cinema Calle Real, Ciclo Diversidad Sexual. Es un espacio orientado a la difusión de material audiovisual que promueve espacios de formación, discusión y que exploran las diferentes situaciones de la comunidad LGTBI. Al mismo tiempo se fomenta dentro de la ciudad universitaria foros Familia, Convivencia y Derechos, que viene a visualizar la situación de la comunidad LGTBI con el alumnado universitario. Ahora presentamos la agenda cultural mensual que te ofrece el Centro de Arte y Cultura. En la agenda cultural de la semana destacamos el cuarto Festival Internacional de Arte y Cultura Gracias Convoca, el cual se realizará del 6 al 9 de julio en Gracias Lempira y que este año tendrá un cierre de lujo con la banda de rock centroamericana más emblemática de la historia, Alush Nawal. Para más información de otras actividades culturales te invitamos a ingresar a nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. El CAC es un lugar que te ofrece muchas cosas para ver. Hoy conoceremos el mural principal Lucen Aspicio. El mural describe en los primeros dos paneles la historia del nacimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el marco del proceso histórico, político e ideológico que conllevó al surgimiento del sistema republicano en Honduras. En los siguientes tres paneles se recrean los nombres de las personas que forjaron el proceso de fundación de la universidad como academia. Estos paneles reflejan también los primeros espacios físicos que ocupó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el convento La Merced.
Los subsiguientes dos paneles describen el rompimiento de la enseñanza religiosa por una enseñanza laica dirigida por el Estado y las figuras políticas de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes desde la Presidencia de la República agilizaron el proceso de laicización de la academia. En el mural destacan 10 rostros visibles de las mujeres protagonistas de la Cuarta Reforma Universitaria. Gracias por habernos acompañado en Desde la Calle Real. Les invitamos a que entren en nuestras redes sociales y si no, los esperamos aquí en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.